Pueden tomar asiento otra vez, por favor. Nada más era un pequeño saludito, nada más. Un pequeño saludito. Pero entonces vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay diferentes maneras de dar. Vamos a poder a los líderes que puedan dar. Pero también usted puede dar en línea, poner la palabra dar al 903-525-1100 o visita gabc.org/dar. Hay diferentes maneras de ofrendar y de dar a Dios. Pero qué lindo es este tiempo. Tenemos un corazón agradecido y podemos ver hacia atrás y podemos ver la bondad de Dios. Dios ha sido bueno con usted, Dios ha sido fiel con usted, Dios ha sido misericordioso con usted. ¡Qué alegría! Así que oremos para poder entregar los diezmos y ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, adorarte, exaltarte. Gracias, Señor, porque vemos tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque somos una sola iglesia, con dos idiomas diferentes, Señor, pero estamos unidos para alcanzar esta ciudad para ti. Gracias por los bautismos. Gracias por el testimonio de vidas transformadas. Y gracias, Señor, por cada visita. Y gracias por cada amigo que ha venido de otros lugares o de otras ciudades para celebrar juntos tu fidelidad. Recibe estos diezmos y estas ofrendas que lleguen a ti como olor fragante. Tú has sido bueno y tú has provisto de una manera sobrenatural. Quedemos con un corazón agradecido, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de ti y todo es para ti. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, nada más para recordarle que al finalizar el servicio les animamos a que se puedan quedar. Nada más vamos a ir aquí al ladito, aquí atrás, y vamos a tener un buen tiempo de una rica comida y de disfrutar las bondades de Dios. Así que le animo a que no se vaya, que podamos pasar más tarde a los alimentos. Así que están todos cordialmente invitados a la casa del Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde, en esta mañana. Seguimos estudiando el libro de Lucas, pero hoy vamos a detenernos un ratito de compartir el libro de Lucas. Vamos a detenernos en compartir el libro de Lucas, pero yo quiero, por favor, que apunte. Hoy vamos a estar viendo muchos versículos. Hoy es una predicación diferente. Siempre hacemos una predicación expositiva donde exponemos la palabra de Dios, pero hoy quiero hablar de una predicación temática. Así que vamos a estar viendo más de 12 versículos. Así que yo te invito que agarres tu pluma y puedas estar subrayando esos versículos para poder aprender juntos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Espera que pueda aparecer allí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que Jesucristo no cambia? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y por todos los siglos? Pasado, presente y futuro. Un versículo corto, un versículo simple, pero un versículo profundo para reflexionar en esta tarde. Y debemos considerar el pasado. Y si vemos el pasado, cómo iniciamos, a dónde estamos hoy, podemos decir 3 palabras. Dios es fiel. Y si podemos contemplar el presente,
La cantidad de vidas transformadas, la cantidad de salvación, de bautismo, de matrimonios transformados, de vidas restauradas, podemos decir, Dios es fiel. Y si contemplamos el futuro, como nos desafiaba el pastor Michael de mirar hacia adelante dentro de 2 años o de 5 años, ¿dónde vamos a estar? Debemos decir las mismas palabras, Dios es fiel. ¿Cuántos pueden decir Dios es fiel? Y uno de los versículos que quería compartir con ustedes está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y es parte de lo que leía Ignacio. Y la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Debemos saber que Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Primero y principal, Dios es fiel. Dios guarda su pacto y Dios es misericordioso con los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia, Dios no varía, Dios es fiel. Mi deseo es que recuerde que Dios es fiel, aunque puedas ver todo mal, aunque haya situaciones difíciles en tu vida, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana. Y hoy estamos celebrando, cosechando la fidelidad de Dios. Y en el Antiguo Testamento el pueblo tenía que saber y tenía que entender y tenía que comprender que Dios era fiel. Y cuando habla de 1000 generaciones, no está limitado a un grupo y a un tiempo. El Dios de Israel es el Dios de nosotros. El Dios de tus padres y de tus abuelos es el Dios de nosotros. Pero el Dios de nosotros va a ser el Dios de nuestros hijos, el de nuestros nietos y el de los hijos de nuestros hijos. Porque Dios no cambia, porque Dios es fiel. Repita conmigo, Dios es fiel. Yo quisiera que veamos en esta tarde la fidelidad de Dios en 3 áreas o de 3 maneras. Y podemos ver hace un tiempo atrás, cuando esta iglesia comenzó, y podemos ver como un grupo de conexión inició con la visión del pastor Michael, pero con la visión de Dios para querer tener una iglesia en español. Y Eddie y Lorena comenzaron ese estudio bíblico. Después nos invitaron a nosotros a ser parte de esto y hemos visto la fidelidad de Dios. Ahora, hay 3 cosas que quiero que te vayas en esta tarde recordando. Y la primera cosa es, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Aunque muchas veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Aunque muchas veces creemos que Dios está lejos de nosotros. Pero en su palabra nos enseña que Dios es fiel a sus promesas. Y hay 3 puntos que yo quiero que recuerde. Dios es fiel a sus promesas porque Dios no miente, Dios no cambia y Dios sí cumple. Dios no miente, Dios no cambia y Dios sí cumple. Fíjense lo que dice en Números 23, 19. Y la palabra del Señor dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Vemos en la palabra de Dios que Dios no es hombre y no miente y no se arrepiente. Por eso Dios es fiel a sus promesas. Dios no miente, Dios no cambia. Y fíjense lo que dice en Josué capítulo 21, versículo 45.
La palabra del Señor dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y termina diciendo el versículo: todo se cumplió. Todo se cumplió. Vemos aquí entonces que al pueblo del Señor nunca faltó palabra y todas las promesas del Señor fueron cumplidas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios no miente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios sí cumple. ¿Y nosotros? A veces mentimos. A veces no cumplimos. A veces prometemos y no cumplimos. Qué bueno que tenemos un Dios que sí cumple. Qué bueno que tenemos un Dios que no cambia. Qué bueno que tenemos un Dios fiel. Pero la pregunta es: ¿y tú cómo estás? ¿Y tu corazón cómo estás? Bueno, pastor, a veces digo mentirita piadosa. Bueno, pastor, a veces esa mentirita es más blanca. Hermano, la mentira es mentira y el pecado es pecado. No le quieras pintar. El pecado es pecado. Pero hoy yo quiero que celebremos que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Y Dios no cambia. Y Dios no miente. Y Dios sí cumple. Aunque nosotros podemos prometer y no cumplir. Si vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba en formación, pero estaba esclavo en Egipto. Y Dios le hizo una promesa a su pueblo que los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a una tierra prometida. Pero ¿saben que pasaron algunos años? 400 años. Pero Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Posiblemente algunos de ellos empezaron a dudar. Y a veces nosotros nos pasa eso. Nosotros queremos que Dios responda ya, automáticamente. Señor, como esa persona que estaba orando por paciencia. Señor, dame paciencia, pero ahora, Señor. Y a veces queremos, Dios tiene su tiempo, pero Dios es fiel a sus promesas, porque no miente, porque no cambia, porque sí cumple. Entonces, pero después de muchos años, el pueblo vio la promesa del Señor. Lo saca de la esclavitud de una manera sobrenatural. Y en el camino hacia la tierra prometida, el Señor los protegía de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Dios no solamente cumplió sus promesas, sino que iba en medio de su promesa con su pueblo. Y el mismo Dios que caminó con su pueblo es el mismo Dios que camina con nosotros día a día, porque es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana, porque Dios sigue siendo fiel y Dios no cambia. El mismo Dios que tuvo con el pueblo en medio de las plagas, en medio de la situación difícil, cuando los egipcios iban persiguiéndolo y ellos iban y estaba enfrente el mar y atrás los soldados y vemos que el mar se abre. Dios peleó por ellos porque Dios estaba con ellos, porque Dios es fiel y no cambia. Ese mismo Dios que abrió el mar muerto es el Dios que estamos cantando, alabando, adorando y exaltando hoy. Por eso no nos debemos olvidar que Dios es fiel, porque Dios es fiel a sus promesas. Pero no solamente eso, Dios es fiel a sus promesas, pero Dios también es fiel a su pueblo. Dios es fiel a sus promesas, pero no te deja allí tirado.
Él está contigo. Él camina con su pueblo. Él va delante de su pueblo. Él es nuestro estandarte. Es interesante que en la palabra de Dios dice que la columna iba, ¿qué dice? Delante de ellos, ¿no? La columna de fuego y la columna de nube iba delante de ellos. ¿Usted sabe si hubo un momento que la columna dejó de estar delante y se fue atrás? En el momento de antes de abrir el mar. Iba delante del pueblo guiándolos, pero se puso detrás para proteger, para pelear por ellos y para estar con ellos. Ese Dios es el que va delante tuyo, abriendo camino. Pero en las pruebas y circunstancias es el Dios que está atrás tuyo, cubriéndote y peleando por ti. Porque Dios es fiel a sus promesas y porque Dios es fiel a su pueblo. Dios siempre acompaña a su pueblo en medio de los problemas. Y en Mateo 28, toda potestad, por tanto, id a ser discípulos. Y yo estaré, ¿qué dice? Con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Cuando te portas bien o cuando te portas mal. Todos los días. Dios es fiel. Ese mismo Dios está con su pueblo en cualquier circunstancia y en cualquier momento difícil. Y hay 3 áreas. En los problemas, en las tentaciones y en el medio del pecado, Dios sigue siendo fiel y puede transformar tu vida. Fíjese que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice así. Escúchelo bien. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque no decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Diga conmigo, grande es tu fidelidad. ¿Por qué no hemos sido consumidos? ¿Por qué no hemos sido muertos? ¿Por qué el Señor no nos ha aniquilado por nosotros? No, no es por ti ni es por mí. Es porque su misericordia son nuevas cada mañana. Y si respiramos es por su misericordia. Y si vivimos es por su misericordia. Porque Dios ha sido misericordioso contigo y Dios ha sido misericordioso conmigo. Dios es fiel. Dios es fiel. En el medio del problema, a veces nos metemos en problemas. El pueblo de Dios constantemente se metió en problemas. Dios extendía su mano, ellos veían los milagros, ellos veían las proezas del Señor y a los 2 segundos era infiel buscando otros dioses. ¿Cuántos a veces han pensado, ay, qué terco el pueblo de Israel, qué duro el pueblo de Israel? Yo si hubiese visto eso, hubiese sido fiel. Pero no se mienta, somos iguales. A veces nos olvidamos de todas las promesas del Señor. A veces contamos los problemas y nos olvidamos de las bendiciones. Yo te imagino que si tú comienzas a contar cada bendición que Dios ha hecho en tu vida, no terminas el día. Porque Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Así que ese Dios que camina con su pueblo está en el medio del problema. Pero a veces no solamente nosotros nos metemos en problemas. El pueblo de Dios también se metía en problemas. Sino que muchas veces no solamente nos metemos en problemas, sino que caemos en tentación. O cedemos a la tentación. Pero una vez más, ¿qué nos dice su palabra? En 1 Corintios 10:13 dice,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos haber caído en tentación, podemos haber tomado malas decisiones, pero el Señor es fiel y no nos va a dejar caer más de lo que podamos resistir. Pero no solamente eso, sino que Él nos da la salida. Entonces Él nos está diciendo, hey, no caigas, te estoy dando la salida. Entonces, en medio del problema, ¿qué vas a estar mirando? En medio de la tentación, ¿qué vas a estar mirando? Tenemos que aprender a mirar a Dios, porque Él nos va a dar la salida del problema, la salida de la tentación, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso y no cambia, porque Dios está con su pueblo. Pero también, ¿qué pasa si hemos pecado? Y varios de nosotros hemos fallado y seguiremos fallando. Hay mucha gente que ha venido a la iglesia, pero cayó, falló, pecó y le da pena volver a la iglesia y le da pena volver al Señor. Pero una vez más, ¿qué dice su palabra? Y su palabra nos dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tú y yo somos infieles, pero Dios es fiel. Tú y yo podemos mentir, tú y yo podemos cambiar, pero Él no cambia. Él es inmutable, Él es Dios. Y Él es fiel. Así que en medio del problema, aprende a descansar en la fidelidad de Dios. En medio de la tentación, mira y camina en la fidelidad de Dios. Y en medio del pecado, Él es fiel. Y no solamente fiel, sino que dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Entonces la manera, Él está con su pueblo en medio del problema. Él está con su pueblo en medio de la tentación. Pero si hemos caído, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón y volver a los caminos del Señor. Así que si hoy estás lejos de la casa del Señor, así que si hoy estás lejos de Dios, es tiempo de regresar a los caminos de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento santo. Y creemos que si Dios te salvó, Él es el que te recogió y es el fiel a su palabra. Así que Dios es fiel a su pueblo. Pero también el próximo punto, Dios es fiel a su plan. Él tiene un propósito. Y como he puesto varios versículos esta vez, no quise poner más, pero hay uno de los versículos que me encanta. En Salmo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, en ti. No es tu propósito, no es tu plan, no es tu idea, es su propósito perfecto, su plan perfecto, su misericordia perfecta, su bondad perfecta, que tiene un plan para tu vida, porque Él cumplirá sus propósitos en ti, Él cumplirá sus promesas en ti, Él está contigo y su pueblo, porque Dios es fiel y Dios tiene un plan. Y a veces tenemos planes. ¿Cuántas veces has planeado cosas y han salido totalmente diferentes?
¿Te has equivocado alguna vez y que quieres llegar a una dirección y llegas a otra dirección? Hace un tiempo atrás me pasó que era el viernes de los hombres que nos íbamos a reunir en una casa para comer carne asada. Bueno, comer carne asada y cantar y muchas cosas más, ¿ok? Pero ¿qué sucedió? No sé qué le pasó al GPS y empecé a manejar y dije, creo que está muy lejos, yo creo. Y me llevó hasta el otro lado. Y le dije, hermanos, ¿cuál es la dirección? Y me dieron la dirección y otra vez pongo y me lleva más lejos todavía. Estaba yendo para el lado contrario. Y varios hermanos me dijeron, pastor, y le mando la ubicación. Bueno, llegué 1 hora tarde, pero llegué y comí más. Claro, ustedes saben eso. Pero a veces ponemos una dirección y llegamos a otro lado. Muchas veces nosotros queremos poner la dirección y llegamos a otro lado. ¿Por qué hoy no dejamos que Dios ponga la dirección y nos lleve al destino que Él tiene para nosotros como sus hijos, para nosotros como familia, para nosotros como su pueblo y para nosotros como su iglesia? Porque los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son mejores que el nuestro. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en la palabra de Dios. En Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene mejores pensamientos para ti y para mí. Cuando entendemos que Dios es fiel a su plan, concluimos con 3 cosas. Su plan es mejor. Su plan no quedará a medias. Y su plan sobrepasa siempre nuestras expectativas. ¿Por qué no queda a media? Dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra en ti? El Señor. Y Él se encargará, y Él te perfeccionará, y Él te transformará, y Él te perdonará, y Él te limpiará, y Él te restaurará, y Él te podará, y Él trabajará en tu corazón. Pero el que comenzó la buena obra en ti va a ser fiel en completarla. No quedan las cosas a media. ¿Cuántos de nosotros caemos en el error de dejar las cosas a media? Prometemos y no cumplimos y dejamos las cosas a medias. ¿Cuántas veces comenzamos a lavar los trastes y lavamos el primero nada más y quedan 25 ahí? Lo bueno que no pasa eso en esta iglesia, ¿no? En otras familias, en otros grupos. ¿Cuántos dejamos las cosas a medias? Pero Dios no cambia. Y el último versículo para terminar este tiempo. ¿Por qué Dios sobrepasa toda expectativa? En Efesios 3, versículo 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros creemos y confiamos en aquel que es el Todopoderoso, aquel que es el gran yo soy, aquel que es digno de honra y gloria, aquel que en su nombre se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, aquel que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que Él va a hacer todas las cosas, mucho más de lo que tú y yo podamos pensar, podamos entender, porque Él y su poder actúa en nosotros y en su iglesia. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su pueblo y Dios es fiel a su plan. ¿Por qué en sus promesas? Porque Él no miente, porque Él no cambia y porque Él sí cumple. Dios es fiel a su pueblo porque en el medio del problema, en medio de la tentación, en medio del pecado, Dios está con nosotros. Y su plan es mejor, no se queda a media y sobrepasa nuestras expectativas. Dios es fiel. Él cumplirá su propósito en ti. Él cumplirá su plan en ti. Él ha caminado contigo porque tú y yo somos su pueblo escogido, su nación santa, su real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermano, Dios es fiel. Voy a pedir a los músicos que nos puedan ayudar con una canción. Ahora, te hago unas preguntas. ¿Hay promesas en tu vida que no se han cumplido? Dios es fiel. ¿Hay pruebas en tu vida? Dios es fiel. ¿Hay tentaciones en tu vida? Dios es fiel. ¿Qué vamos a hacer? Dios es fiel. El mismo Dios que tuvo con su pueblo, hoy somos su pueblo. El mismo Dios que esperó la misericordia, Dios es misericordioso. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y su fidelidad es grande. Su fidelidad es incomparable. Nadie es como Él. Dios sigue siendo fiel. Hoy cumplimos 2 años. Pero en estos 2 años, Dios es fiel. Hoy pudimos ver que Dios es fiel a sus promesas, a su pueblo y a su plan. ¿Dios ha sido fiel contigo? Ahora te hago la misma pregunta. Tú, pastor, no me mira a mí, entonces hacemos así para que nadie se me queje, ¿ok? ¿Tú has sido fiel con Dios? ¿Has caído? ¿Te has alejado? ¿Has pecado? ¿Estás frío? ¿Crees que has fallado tanto que no tienes perdón de Dios? Hoy es tiempo de regresar a casa, porque tenemos un Dios fiel. Y si estás bien en los caminos del Señor, celebra la fidelidad de Dios. Celebra la fidelidad de Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie juntos? Y te invito que si conoces esta canción, cierres por un momento los ojos. Y dile, ora al Señor, Señor,
Hazme recordar tu fidelidad. Señor, hazme recordar el día en que me rescataste y me perdonaste. Hazme recordar cuando me hiciste ese milagro. Hazme recordar cuando respondiste mi clamor. Hazme recordar cuando sanaste mi cuerpo, sanaste mi corazón. Hazme recordar cuando me liberaste de las tentaciones. Hazme recordar cuando me sacaste de la depresión. Hazme recordar en aquel momento que pensaba que no valía nada mi vida, pero tú me rescataste, tú me limpiaste, tú me salvaste y tú me perdonaste. Hazme recordar cuando pasé por las aguas del bautismo. Hazme recordar. Y gracias por tu fidelidad.